La nave capturada estaba en el centro del hangar como algo muerto que no había terminado de entender que estaba muerto. El comandante Betaan lo notó desde el momento en que entró. Había algo en la geometría de las máquinas que incomodaba a los ojos, ángulos que no resolvían en ninguna dirección natural, superficies que parecían moverse aunque estuvieran quietas. Llevaba 3 meses trabajando con tecnología humana. Seguía sin acostumbrarse a las máquinas. La teniente Sorbaine ya estaba en posición junto al panel de control auxiliar, sus dedos moviéndose sobre la interfaz con la fluidez específica de alguien que ha practicado el mismo procedimiento cientos de veces. Era la asesora táctica humana asignada a su nave, la Persistence, y en 3 meses nunca le había explicado cuántas batallas había librado antes de llegar a este sector. Betaan había dejado de preguntar. Los parámetros del ancla están cargados, dijo Sorbaine sin levantar la vista. Cuando usted quiera, comandante. Betaan miró alrededor del hangar. 12 oficiales del concilio observaban desde la galería superior. 6 humanos distribuidos en posiciones que solo podían ser estratégicas. La almirante Dreva al fondo, con esa quietud específica que Betaan había aprendido a reconocer como atención máxima disfrazada de indiferencia. Y en el extremo izquierdo de la galería, separado del grupo principal por exactamente el espacio suficiente para no parecer deliberado, el consejero Ustal. Betaan apartó la vista. Procedan, dijo. El dispositivo cobró vida con una frecuencia que sus sensores no podían catalogar. No era sonido exactamente. Era más parecido a la ausencia de algo que normalmente estaba presente sin que nadie lo notara. La nave capturada en el centro del hangar reaccionó de inmediato. Sus superficies comenzaron a moverse, esa misma cualidad fluida que hacía difícil mirarla directamente, buscando algo que no encontraba. Está intentando escanear el dispositivo, dijo Sorbaine. Sus sistemas de análisis están activos pero no obtienen datos coherentes. El campo del ancla está creando interferencia en todos sus protocolos de lectura simultáneamente. ¿Cuánto dura? En condiciones controladas, entre 60 y 90 segundos antes de que encuentre un ángulo de acceso que no hayamos bloqueado. Una pausa. Es suficiente tiempo para lo que necesitamos hacer. Si sabemos exactamente qué necesitamos hacer, dijo Betaan. Sorbaine lo miró por primera vez desde que había entrado. La almirante Dreva cree que sí. El dispositivo se apagó. La nave capturada quedó inmóvil por un momento, sus superficies estabilizadas. Luego comenzó de nuevo, sus sistemas reiniciándose con una metodología diferente, buscando otra aproximación. Aprende, dijo el oficial científico del concilio desde la galería, con algo en la voz que Betaan no supo si era admiración o terror. Siempre aprende, confirmó Sorbaine. Por eso el ancla no es una solución. Es una ventana. La sesión de análisis posterior se realizó en la sala de mando de la instalación. Betaan ocupó su lugar junto al almirante Dreva, mientras los representantes del concilio debatían los datos. El consejero Ustal había permanecido en silencio durante la demostración, lo cual en otra circunstancia habría sido una virtud. En este contexto resultaba peculiar. Ustal era el tipo de político que llenaba los silencios. Su silencio tenía el peso de algo deliberado. Los resultados son prometedores, dijo la consejera Gremat, la más anciana de los presentes, cuya especie procesaba la información con una lentitud que otros interpretaban como indecisión y que Betaan había aprendido a reconocer como rigor. Pero 70 segundos no es suficiente para una batalla real. No, concordó Dreva. Por eso el ancla no opera sola. Activó la pantalla central. El mapa del sector apareció con marcadores de posición que Betaan reconoció como las ubicaciones actuales de la flota combinada, más 4 puntos adicionales que no había visto antes. Estaciones de retransmisión cuántica, explicó Dreva. Instaladas hace 6 semanas en posiciones que la inteligencia mecánica no ha detectado. Cuando el ancla se active en combate, estas estaciones crearán un bucle de retroalimentación que multiplica el efecto inicial. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Gremat. En condiciones óptimas, entre 8 y 12 minutos. La sala procesó eso en silencio. 8 minutos en los que las máquinas no podían adaptarse a las armas que las golpeaban.
En los encuentros que Bethan había estudiado, incluyendo la batalla de Torban que había presenciado desde el puente de la Persistence, las máquinas tardaban menos de 4 minutos en neutralizar cualquier sistema de armas conocido. 8 minutos era una eternidad. ¿Por qué no compartieron esto antes?, preguntó Ustal. Su voz era perfectamente modulada. La pregunta era razonable. Bethan notó que Sorbaine, que estaba de pie detrás de él, había dejado de moverse. Porque las estaciones de retransmisión necesitaban estar instaladas sin que las máquinas supieran de su existencia, respondió Dreva. Si la información hubiera circulado más ampliamente, el riesgo de intercepción habría comprometido toda la operación. El riesgo de intercepción, repitió Ustal. Eso implica que sospechan de una filtración. Implicaba precaución general, dijo Dreva. Nada más. Era una mentira con la textura precisa de la verdad. Bethan la reconoció porque había aprendido a escuchar de esa manera específica en los meses de trabajo conjunto con los humanos, que mentían con una competencia que no tenían paralelo en ninguna especie del concilio y que usaban esa competencia. Lo había comprendido gradualmente, no para engañar sino para proteger. Ustal asintió y no dijo nada más. 3 horas después, en el corredor fuera de la sala de comunicaciones de la instalación, Sorbaine le pasó a Bethan una tableta sin mirarlo. Los sensores captaron esto hace 40 minutos, dijo. Transmisión saliente desde un terminal en la galería de observación. Encriptación híbrida, mitad protocolos del concilio, mitad algo que no está en ninguna base de datos estándar. Bethan miró los datos. ¿Qué transmitió? No sabemos el contenido. Pero el momento es significativo. Una pausa. Fue exactamente 2 minutos después de que el almirante Dreva mencionó las estaciones de retransmisión. El origen del terminal. La galería solo tiene 4 terminales de acceso. 3 estaban en uso por personal nuestro con autorización verificada. Sorbaine por fin lo miró. El cuarto fue accedido con credenciales del consejero Ustal. Bethan guardó silencio durante un momento. La almirante Dreva lo sabe. Lo sabe desde antes de que comenzara la demostración. Por eso diseñó la presentación de la manera en que lo hizo. Sorbaine recogió la tableta. Las estaciones de retransmisión que mencionó en la sala no están en esas coordenadas. Las reales están en posiciones completamente diferentes. Entonces Ustal transmitió información incorrecta. Información que las máquinas utilizarán para posicionarse en lugares donde no habrá nada cuando lleguen. Una pausa más larga. Y donde sí habrá algo, aunque Ustal no lo sabe, serán las naves que llevan los anclas. Bethan procesó eso. Es una trampa. Es una corrección, dijo Sorbaine. Tomamos la fuga y la convertimos en la única información que las máquinas tendrán cuando comience la batalla real. ¿Y Ustal? Sorbaine guardó silencio el tiempo suficiente para que Bethan entendiera que la respuesta no era simple. Está modificado, dijo finalmente. Los escáneres lo confirmaron anoche. Componentes microscópicos en el tejido neural, concentrados en las áreas de comunicación y toma de decisiones. No sabemos si es consciente de ello. La inteligencia mecánica ha demostrado capacidad para modificar entidades biológicas sin que éstas lo sepan. Bethan miró el corredor vacío. ¿Qué harán con él? Por ahora, nada. Si lo apartamos antes de la batalla, las máquinas sabrán que descubrimos la filtración y cambiarán sus planes. Sorbaine recogió la tableta definitivamente. Después de la batalla, eso dependerá de lo que encontremos en los registros completos. La batalla comenzó 36 horas después, no en el sistema que Ustal había señalado con su transmisión, sino en 3 vectores simultáneos que los sensores humanos habían predicho con una precisión que seguía resultando incómoda a Bethan, como si hubieran visto esto antes, exactamente esto, en algún lugar y en algún momento que no habían mencionado. La Persistence ocupó su posición en el flanco sur. Alrededor de ella, la flota combinada se desplegaba con la coordinación que 3 meses de ejercicios conjuntos habían hecho posible. No era la coordinación fluida y perfecta de una especie que llevaba siglos peleando unida. Era algo más irregular, con los bordes aún visibles de las diferencias entre sistemas y culturas y maneras de entender el combate. Pero funcionaba. Las primeras naves mecánicas emergieron del espacio cuántico exactamente donde los cálculos humanos habían indicado. 140 unidades en la oleada inicial,
con la geometría extraña que hacía que los sensores tardaran un segundo más de lo normal en catalogarlas como amenaza. Ese segundo importaba. Ancla activa en 30 segundos, informó Sorbaine desde la consola auxiliar. Las estaciones de retransmisión están en posición. Confirmen coordenadas reales de las estaciones, dijo Betaan. Confirmadas. Las máquinas están posicionándose en los vectores falsos. Llegarán al punto de intercepción en aproximadamente 4 minutos. 4 minutos en los que las anclas estarían activas y las naves mecánicas estarían buscando estaciones de retransmisión que no existían en esas coordenadas. El primer disparo llegó de una nave mecánica que había detectado la Persistence. Betaan lo vio venir con suficiente anticipación para ordenar maniobra evasiva, y la nave giró de una manera que 3 meses atrás habría sido imposible con su sistema de propulsión original, ahora modificado con tecnología humana que todavía no entendía completamente pero que funcionaba. Ancla activa, dijo Sorbaine. La batalla cambió. No de forma dramática. No con una explosión o un sonido o un momento visible y claro. Simplemente, las naves mecánicas dejaron de adaptarse. Sus patrones de ataque continuaron, pero cuando la Persistence cambió su frecuencia de armas por tercera vez en 2 minutos, algo que en condiciones normales habría provocado una respuesta inmediata de los sistemas mecánicos, no ocurrió nada. Las máquinas seguían disparando con los parámetros que habían establecido en los primeros segundos del enfrentamiento. Funcionan, dijo el oficial táctico con una voz en la que Betaan reconoció algo que no había esperado escuchar en medio de una batalla. Alivio. Los 8 minutos se usaron con la eficiencia de algo que había sido planificado durante mucho más tiempo del que Betaan sabía. Las naves del flanco sur tomaron 3 posiciones clave. La flota humana en el centro ejecutó una maniobra de flanqueo que disolvió la formación mecánica principal. Las estaciones de retransmisión mantuvieron el campo del ancla mientras los sistemas de armas cambiaban frecuencias en rotación constante, negando a las máquinas el tiempo necesario para establecer contramedidas. Al 9º minuto, el campo comenzó a degradarse. Las máquinas reaccionaron con la velocidad que Betaan había visto en Torban y en los registros de batallas anteriores. Sus sistemas adaptativos se activaron, comenzaron a analizar las armas que las habían golpeado, empezaron a construir sus contramedidas. Pero 9 minutos era suficiente. La almirante Dreva, desde la nave insignia en el centro de la formación, dio la orden de repliegue controlado exactamente cuando el campo del ancla cayó por completo. La flota se retiró en las formaciones que habían practicado, dejando atrás una zona de combate en la que las máquinas habían perdido el 40% de su oleada inicial sin lograr adaptar sus sistemas a ninguna de las armas que habían recibido. No era una victoria. Betaan lo sabía. Era una demostración de que el campo podía inclinarse. En el informe posterior, Dreva presentó los datos con la economía de palabras que Betaan había llegado a reconocer como su manera de comunicar las cosas que realmente importaban. Las máquinas recalibraron sus sistemas en el minuto 12, dijo. Más rápido que en encuentros anteriores. Aprenden de cada batalla. Entonces el ancla se volverá menos efectiva con el tiempo, dijo Gremad. Sí. Por eso esto no es una solución. Dreva miró alrededor de la sala. Es tiempo. Tiempo para desarrollar la siguiente etapa. Tiempo para entrenar coordinación genuina entre nuestras flotas. Tiempo para identificar y resolver las vulnerabilidades internas. Una pausa deliberada. Tiempo que no teníamos hace 48 horas. Ustal estaba sentado en su lugar habitual al fondo de la sala. Había participado en la sesión con su competencia política habitual, haciendo preguntas razonables, expresando preocupaciones legítimas. Betaan lo había observado durante toda la sesión con la atención específica de alguien que sabe algo que no puede usar todavía. Después de que los demás consejeros salieron, Betaan se quedó. Dreva también. Ustal los miró a ambos y algo en su expresión cambió, no de manera dramática, no con el colapso visible de alguien descubierto, sino con el ajuste sutil de alguien que recalcula. Sé lo que encontraron, dijo. Betaan no respondió. Los componentes son microscópicos, continuó Ustal. Los incorporaron durante una revisión médica de rutina hace 4 meses. No lo supe hasta que los escáneres modificados comenzaron a detectarlos en otros miembros del concilio. Una pausa. Hay 5 más. Con niveles de integración diferentes. No todos han transmitido información conscientemente. Dreva se acercó a la mesa. ¿Cuándo lo descubrió?
Hace 6 semanas. Ustal miró sus propias manos. Cuando lo supe, calculé que si lo reportaba inmediatamente, la investigación revelaría los otros 5 y la respuesta política fraccionaría el concilio antes de que pudiéramos establecer una defensa coordinada. Sus ojos encontraron los de Betaan. Calculé que era más útil ser predecible. Que transmitir información controlada era menos dañino que la alternativa. Información controlada, repitió Dreva. Las coordenadas que transmití en la instalación de Kitara, dijo Ustal. No eran las que la almirante mencionó en la sala. Las que transmití señalaban el sistema Betara, que según mis cálculos es donde las máquinas habrían posicionado sus reservas de todos modos. Dreva y Betaan intercambiaron una mirada. ¿Cómo sabía cuáles eran las coordenadas reales?, preguntó Dreva. No lo sabía, dijo Ustal. Solo sabía que las que usted mencionó en la sala probablemente no eran las reales. Los humanos no mencionan información real en salas con posibles filtraciones. Una pausa. Aprendí eso de observar cómo trabajan. El silencio que siguió tenía una textura diferente al silencio anterior. Sorbaine entró por la puerta lateral, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Se colocó junto a Dreva y revisó su tableta sin prisa. Los otros 5, dijo Dreva. Necesitamos sus nombres. Los tendrán, dijo Ustal, a cambio de que el proceso sea silencioso. Sin acusaciones públicas, sin juicios que fracturen lo que queda de cohesión en el concilio. Levantó la vista. Quedan batallas más importantes que esta. Betaan pensó en Torban. En la nave que había puesto como escudo entre el arma de las máquinas y 8 millones de civiles. En la decisión que había tardado menos de 2 segundos porque la lógica solo tenía una respuesta posible. En que después de eso, Sorbaine le había dicho que la lógica no había tenido nada que ver. Los nombres, dijo. Ustal los proporcionó. Afuera, en el espacio que rodeaba la instalación de Kitara, los restos de las naves mecánicas destruidas derivaban en órbita baja alrededor de la Luna. Fragmentos de metal con esa geometría extraña que incomodaba a los ojos. Superficies que incluso desactivadas y frías parecían estar calculando algo. Betaan miró por la ventana antes de salir de la sala. Las máquinas aprendían de cada batalla. Más rápido que en encuentros anteriores. Pero esta batalla les había enseñado algo incorrecto. Habían pasado 9 minutos buscando adaptarse a armas que seguían cambiando, y en esos 9 minutos habían registrado en sus matrices lo que habían encontrado, lo que habían analizado, lo que habían concluido que debían bloquear la próxima vez. Conclusiones basadas en información diseñada específicamente para que la sacaran. Betaan no era estratega humano. Pero llevaba suficiente tiempo trabajando con ellos para reconocer que esto no había terminado en esta batalla. Esta batalla había sido la primera página de algo mucho más largo. Salió al corredor y encontró a Sorbaine esperándolo. ¿Cuántas batallas más?, preguntó. Sorbaine consideró la pregunta con la seriedad que le daba a todo. Las que hagan falta, dijo finalmente. Esa es la única respuesta honesta que tengo. Betaan asintió y comenzó a caminar hacia la bahía de embarque. Era suficiente. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.